Bueno, pues hoy nos visita una persona que la conocí hace relativamente poco tiempo en Washington y ha sido una de las grandes sorpresas que he tenido yo este año. Y tenemos la suerte de que estos días está visitándonos aquí en Tenerife, está en Loro Parque, porque es miembro del Patronato y Consejo Científico de la Loro Parque Fundación, que ya saben que durante estos días se están examinando muchísimos proyectos que finalmente algunos, principalmente, van a ser los que sean financiados para el próximo año. Hoy tenemos a Juan Villalba, que es coordinador del Bioparque Bipocuá, o no, ahora lo diré yo bien, porque ya con gafas casi, sin gafas casi, no veo yo absolutamente nada, que es el Bopicuá en Uruguay. Un gran amigo de esta casa, del Loro Parque, y que hoy, como les digo, y eso lo quiero yo repetir y destacar, nos está acompañando en este podcast, que es un auténtico lujo. Mi querido Juan, bienvenido. Gracias por la invitación, me siento muy feliz de estar acá, porque es como estar en una segunda casa. Claro, eso era lo que tú me comentabas, tu vínculo con Loro Parque desde 1987, que tuve el gusto de conocerlo al señor Quisling en una reunión en Brasil. Y bueno, y luego, como los temas y preocupaciones y vocaciones son comunes, hicimos una gran amistad y a lo largo de estos años hemos participado en muchas actividades en favor de la conservación. Me imagino que tienen que tener muchísimas historias y muchísimas... Ciertamente. Me imagino son muchos años, como dices, de trabajo, de esfuerzo, de también mucho sacrificio y de muchas preocupaciones. Sí, yo viajé mucho en estos años pasados justamente visitando proyectos de la Fundación Loro Parque en América del Sur, y incluso en algunos con el señor Quisling también. Así que hemos tenido muchas vivencias comunes. De Loro Parque y de los proyectos, si te parece, vamos a hablar después, pero yo quiero centrarme un poco en la historia de ese bioparque que tenemos, que tienen en Uruguay, que cumple 25 años, y yo creo que es muy importante el conocer esa historia de ese reducto que tenemos en Uruguay y que en el que tú has dado prácticamente una parte muy importante de tu vida. Estamos cumpliendo 25 años, pero sí. ¿Cómo nace la vida? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo arranca la historia del bioparque que tienes en Uruguay? Bueno, si me permites un poquito, ir un poco más atrás en la historia. Por supuesto. Yo soy un individuo propenso a crearme utopías. Mi vida han sido una sucesión de utopías que he logrado transformar en realidad. A mis 8 años surgió la utopía de ir a África. Sueño imposible para mi condición. En aquellos años era muy costoso un viaje, no podían mis padres financiarme un viaje. Sin embargo, desde toda la adolescencia trabajé en pos de ese ideal, y a los 2 meses de haber cumplido 18 años, estaba en el medio de África rodeado de cebras, elefantes, jirafas. Cumplí mi primera utopía. Que la no hice realidad. Que lo hiciste realidad con 8 años. Ahí con un esfuerzo de contacto a los 12, 13 años, de asistir regularmente a la Embajada de Sudáfrica, de llegar a una cierta confianza, que me dicen un día: déjanos tu dirección y te enviamos las informaciones, los libros. Yo iba en aquella época pedía libros de la fauna, que había muchos en Sudáfrica que editaban. Y bueno, llegamos a ese grado de confianza que ya no tenía que ir a buscar material, me lo mandaban. Y después me dieron una beca cuando cumplí 18 años para visitar los parques nacionales, que estuve 6 meses en Sudáfrica. Bueno, y después vino el desafío de empezar a trabajar en favor de la conservación. Tuve la suerte de poder trabajar en la mayor organización conservacionista a nivel mundial, que es WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, y dentro del Fondo Mundial para la Naturaleza desarrollé un proyecto que fue pionero, una oficina regional para el control del tráfico de flora y fauna silvestres. Que ese proyecto dio muy buenos resultados, y el más notorio, el que tuvo mayor trascendencia, fue el rescate de 2 guacamayos de Spix en
Paraguay y trasladarlo luego a Brasil. Fue bastante complejo el operativo porque los tenía un traficante muy poderoso en Paraguay. O sea, que eso es una historia casi de película. Bueno, de hecho, fue lo que inspiró a la película Río. Por eso. Que es parte de esa historia. Logré un juez que me dio una orden de allanamiento con apoyo policial. Fui a la casa, pude rescatar los 2 loros y trasladarlos a Brasil. Y bueno, fue muy pintoresco porque este personaje le ganamos porque lo tomamos de sorpresa, ¿no? Y llamaron al abogado y teníamos todas las legales para hacer el procedimiento. Pero después se desató la búsqueda nuestra. Así que yo, como preveía eso, me refugié en la Embajada de Brasil y estuve un día y medio en la embajada con la protección del embajador, hasta que al día siguiente, en un vuelo a San Pablo, pude salir con los loros, porque este personaje traficante tenía mucha influencia en el gobierno paraguayo de la época. Y se desató una búsqueda mía, más que mía, era de rescatar los loros. Búsqueda del hombre y a los 2 loros, o sea, cosas, es verdad, de película. De todas formas, es que, hablando también con Rafa Zamora en muchas ocasiones, lo que pasa también en Sudamérica, con esas historias, con el tema de los animales, con el tema de las aves, da para situaciones bastante complicadas. Ahora la estamos hablando así, dentro de la lejanía, pero me imagino que fue una situación bastante delicada y complicada también para ti. Sí. Y antes de la semana recibo que este traficante tenía otros animales y seguí el mismo procedimiento y los tomé de sorpresa de nuevo e incauté una gran cantidad de aves, no tan raras como los Spixi, pero también especies en vías de extinción que reintegré a Brasil. Pero bueno, esos fueron los pintorescos. Después intervenimos el mayor cargamento de pieles de caimanes en América del Sur, más de 1 millón de cueros de caimán. Más de 1 millón de cueros que salían en sucesivos barcos por Curazao, terminaban en Singapur, ¿no? En Sudamérica... y perdimos varios cargamentos porque se filtraba la información. Yo avisaba, por ejemplo, a Brasil que el barco estaba llegando con ese cargamento y la información se filtraba y alguien con un pincel borraba los números del contenedor y después, si no tenés el número de contenedor, es imposible, porque no se puede descargar un barco con contenedores para revisar uno por uno. Tienes que tener el número exacto y se baja ese contenedor en particular. En Sudamérica hay historias, yo creo, con el tema de los animales hace décadas, me imagino, que la situación era muy complicada. El control, ahí cada uno hacía lo que le daba la gana. Traficaban drogas en jaulas con cajones con serpientes venenosas de doble fondo. A ver quién se mete allí, a ver si hay droga o no. Nadie revisaba y en el doble fondo iba la droga. O con preservativos que se le introducían por la región anal a las serpientes con cocaína, ¿no? Terrible. Sí. Eso ha sido así. Y yo creo que también, y cosas que no sabemos, no sé cómo será la actualidad, pero bueno, también es verdad que en Sudamérica se han hecho todas las inventivas absolutamente con el tema también del tráfico de drogas. Una vez tuvimos una información que dio positivo, que era un individuo que llevaba de contrabando, salía de Río de Janeiro con colibríes o picaflores, esas aves muy pequeñitas. Sí. Y el individuo llevaba como una especie de sobre todo, y del lado interior todos en tubos como 30 picaflores vivos. Tú tienes para contar un libro, y mira que tienes libros, pero tienes para contar libros. Hubo muchas. Juan, si te parece, vamos a la historia vamos a centrarnos en Bopicuá. Yo creo que es una gran historia, son 25 años. Y un poco que nos digas cómo arrancó esa historia del bioparque. Se podría decir que esa es otra de mis utopías. En realidad, una empresa que tenía un predio muy importante me convoca para desarrollar alguna idea que tuviera que ver con el tema ambiental. Propuse crear una estación de cría de fauna autóctona para su reproducción y posterior reintroducción en la naturaleza. Les pareció bien la idea y bueno, y allá
me instalé hace 26 años, comenzamos las obras, y bueno, y 25 formalmente que estamos funcionando. ¿Dónde está? Dinos un poco como si fueras ahora mismo nuestros ojos. ¿Dónde está ubicado el bioparque? Sobre el río Uruguay, que es limítrofe con Argentina, es el límite que tenemos con Argentina, en el oeste norte de Uruguay. Uh-huh. Tiene 150 hectáreas y como dije, está destinado a especies de la fauna uruguaya, uh-huh, los cuales le damos condiciones de hábitat adecuadas como para que se puedan reproducir, y luego los descendientes son entrenados para liberarlos en la naturaleza en áreas protegidas. La reintroducción ha sido ustedes han tenido proyectos muy importantes también, sí, y muy exitosos con el tema de la reintroducción. Sí, felizmente sí hemos tenido la reintroducción de numerosas especies. Uh-huh. Quizás la más importante es el pecarí, que es un cerdo salvaje sudamericano que en Uruguay estaba extinguido hacía más de 100 años. Uh-huh. Y a partir del 2017 y 2018 liberamos más de 200 ejemplares en la naturaleza. Uh-huh. Y podemos citar muchas otras especies, caimanes, cuatíes, aves, que además hacemos un seguimiento en el campo. Tenemos biólogos que mediante el uso de cámaras trampas y además con recorridas de campo van viendo la evolución de los animales que liberamos. Y eso nos da, por ejemplo, la certeza de que los cuatíes que liberamos en el 2003, que fueron las primeras especies que liberamos, siguen aumentando y expandiéndose en el territorio. Ya a muchos kilómetros de ahí ya se encuentran cuatíes, quiere decir que fue plenamente exitoso, y como eso podemos afirmar del resto de las especies, ¿no? Con lo cual, Juan, además, dando todos esos ejemplos que nos estás contando, de ahí la importancia, y yo creo que eso es un debate abierto también, de los centros de conservación animal. Exacto, porque muchas veces la gente ignora que hay muchas especies en la actualidad que se salvaron gracias a la cría en cautiverio. El caballo de Przewalski es el clásico, ¿no? Que es un caballo de Asia Central, que se salvó gracias a los zoológicos europeos a principios del siglo XX. Pero tenemos cientos de especies que hoy en día existen en la faz de la Tierra gracias al cautiverio, a que se criaron en zoológicos y se extinguieron en la naturaleza. Lamentablemente algunas no se pudo hacer nada, como por ejemplo el tilacino, que es un marsupial de Australia, que hoy en día hay muchas expectativas de poder clonarlo. Pero se extinguió en 1936. Pero otras especies sí se han salvado gracias al cautiverio. Entonces, cuando yo escucho a veces opiniones adversas a los zoológicos y a las instituciones similares, hay que decir ciertamente que hay zoológicos que deben ser cerrados porque no reúnen las condiciones, pero hay otros, muchos, que cumplen plenamente con esa labor de cría y conservación. De hecho, un 10% de la población mundial visita zoológicos, es decir, los zoológicos son también una embajada del mundo animal, sensibilizan al público sobre las especies y el futuro de esas especies. Cumplen un rol muy importante, y nosotros en la escala interna de Uruguay también lo hemos venido cumpliendo desde hace 25 años. Juan, entonces, hablando de la importancia de los centros de conservación animal, entre el activismo, tú que llevas muchos años también en esta batalla, entre el activismo de hace muchos años y el activismo de ahora, ¿qué diferencia hay? Bueno, lamentablemente el activismo, como todos los fundamentalismos, a veces tiene comete errores graves, ¿no? El activismo simplifica las cosas y hace ataques a veces infundados, cuando todos debemos procurar que el mundo sea mejor y nos debe preocupar el medio ambiente. Yo tuve
también el privilegio, la suerte de asistir a la primer conferencia mundial sobre medio ambiente que se celebró en el año 72 en Estocolmo. 1900. Fue la primera vez que Naciones Unidas convoca una reunión para hablar del tema ambiental. Tuve la suerte de asistir como, simplemente como un observador, gracias a la gentileza de quien era embajador de Uruguay en Estocolmo en aquel momento, que me facilitó la posibilidad de asistir, como yo era muy joven en aquel entonces, y asistí a esa conferencia. A partir de ahí comienza a brindársele una atención al tema ambiental. Y lamentablemente en parte se ha desvirtuado porque se dicen muchas cosas partiendo de la ignorancia, digamos. Nadie niega que somos responsables de la situación del mundo actual y de la contaminación. Eso nadie lo niega. Pero tenemos que tratar de educar, de sensibilizar, no de atacar como muchas veces se ataca desde la ignorancia y sin fundamentos en el tema ambiental. Uno ve actitudes muy irresponsables también en ese tema. Y creo que así no se logra mucho, porque como lo dije, referido a la cría en cautiverio, también en términos generales ocurre muy frecuentemente que vemos actitudes fundamentalistas que no son positivas. Yo creo que en el tema ambiental es algo que debemos cada uno incorporar normas de conducta en su vida diaria, de responsabilidad. Por ejemplo, los plásticos, a veces el hecho de tirar un pequeño trozo de plástico puede causar una gran contaminación porque después se transforman se van degradando y terminan siendo los microplásticos y contaminan todo. Es impresionante cuando uno ve estudios sobre peces, la cantidad de microplásticos que tienen en su interior, ¿no? Es decir, que cada vez que nos comemos un pescado es como si nos comiéramos una tarjeta de crédito de plástico. De todas formas, tenemos que decirlo, aquí en Loro Parque el año pasado superamos los 40.000 escolares dentro de los proyectos educativos que tenemos, pero es que Bopicuá es también referente. De hecho me comentaba, dice Raúl, ahí visitantes los únicos que tenemos son escolares, son niños, que es a donde vamos nosotros dirigidos, que es los que visitan y a los que nosotros enseñamos. Antes me estabas comentando también un proyecto nuevo que tenían con el tema de las abejas y de la colmena, pero que el bioparque también va dirigido a enseñar a las jóvenes generaciones que están viniendo también detrás. Nosotros para tener mayor éxito en la cría de las especies les dotamos de un ambiente aislado y ciertamente que la presencia humana provoca cierto estrés en los animales, a veces no están acostumbrados. Entonces lo limitamos a los escolares porque creemos que ahí es donde tenemos que dar el mensaje principal para que las generaciones futuras actúen con mayor responsabilidad. Nadie se va a interesar por algo que no conoce y la mejor forma de conocer un animal es verlo en vivo y en directo. Hoy en día tenemos medios audiovisuales muy importantes y muy lindos para ver 3D y no sé cuánto, pero la visión directa de un animal en vivo y en directo es intransferible. Yo recuerdo aún de niño cómo me impactaba el rugido del león cuando iba al zoológico o el ruido del estómago de los elefantes que tronaban. Y eso me quedó desde la infancia. Y a todo niño, ciertamente que el ver un animal en vivo y en directo le llega. Nosotros hemos hecho esa experiencia, incluso con encuestas a los niños después de visitarnos, y quedan impactados cuando ven un oso hormiguero, o cuando ven el jaguar, o cuando ven aves de colores llamativos. Y entonces ahí estamos sembrando a futuro. Yo he tenido la satisfacción que viene a veces una maestra y se acerca y me dice: yo vine de niña al bioparque y ahora traigo a mis alumnos. Pues seguro pasaron 25 años. Eso es impagable, eso es impagable. Eso yo creo que es el mejor de los regalos que se puede hacer. Y entonces con eso logramos, estoy seguro que logramos más que a veces algunas actitudes que uno ve por ahí irresponsables o de cuestionar y estamos
ciertamente tenemos que reconocer la responsabilidad humana, pero para algunos escuchas algunos discursos y ¿qué tendríamos que hacer? Desaparecer de la tierra. Entonces, creo que tenemos que sensibilizar y de hecho creo que se va avanzando bastante. Nosotros lo vemos con nuestro programa escolar. Y estamos muy satisfechos que hemos cumplido la misión de reintroducir especies en una época en donde el rewilding todavía no era conocido. Hoy en día está mucho más extendido el rewilding, pero en aquella época que iniciamos nosotros había muy pocas experiencias de reintroducción, y más tratándose de fauna sudamericana. Y bueno, pudimos demostrar que es posible, que contribuimos efectivamente a la conservación de especies, que reintegramos especies extinguidas de hacía más de 100 años, como el pecarí, y cumplimos también una función educativa. Que es pero que muy importante. Les recuerdo que Juan estos días está aquí en Tenerife porque forma parte del patronato y consejo científico del Loro Parque Fundación. Hablábamos de que si las generaciones que tenemos detrás garantizan también el tema de la conservación animal, de los proyectos que se han presentado y que ustedes han tenido que elegir para que puedan ser financiados el próximo año. ¿Cómo ha sido el nivel de este año con respecto a años anteriores, Juan? Muy bueno en cuanto a la cantidad de propuestas que hubo, que superó las posibilidades. Bendito problema. Bendito problema. Pero con un trabajo muy efectivo de los profesionales del Loro Parque que prepararon un análisis de las distintas propuestas, nos permitió en el día de ayer adoptar decisiones para el próximo año de apoyar proyectos que van a ayudar a la conservación de diversas especies, no solo loros, sino otras especies, algunos mamíferos y fauna marina también. Claro, porque además se divide entre terrestres y marinos. El otro día me contaba John, que hablaba también de elefantes. ¿Cuál es el proyecto, por ejemplo, de los que más te ha llamado la atención? Bueno, yo estoy interiorizado ya de los proyectos así, pero ciertamente que hay algunos de aves en Sudamérica que por cercanía y porque además conozco por ejemplo el de la cotorra margariteña, sí. Que es un ave que vive en Venezuela y que es un programa que lo conozco de muchos años y bueno, es uno de los que ciertamente me ha llegado. Muy bien. ¿Cuál es el próximo proyecto? ¿En dónde está metido ahora Juan? ¿Volvemos a Uruguay o qué es lo que vas a hacer? Sí, volvemos a Uruguay. La semana venidera tenemos la inauguración en nuestro centro de visitantes de una colmena viva. Y el Correo Uruguayo hace una edición especial, una hoja filatélica con 4 sellos o estampillas dedicadas a los 25 años del bioparque. Tú no paras, Juan. La jubilación contigo no tiene absolutamente nada que ver. Mi querido Juan Villalba, ha sido un placer de verdad tenerte hoy en este... Para mí es un placer. Soy un fan de este espacio. En el corto plazo has desarrollado una gran labor, muy bien, muchas meritoria, porque lo importante es dar la oportunidad de escuchar distintas... Y transmitir el mensaje y con la transparencia total, de que la gente lo sepa sin ningún... saque sus propias conclusiones. Correcto, que eso es lo que por lo menos desde aquí siempre también hemos querido. Mi querido Juan, lo dicho, ya sabes que este podcast es tuyo y que están abiertos estos micrófonos para cuando quieras. Un saludo, muchas gracias. Gracias, muy amables.